Ángulo 13 no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados. Muchas décadas también,
que con la llegada de la radio, bueno, pues el mundo cambiaría, y así lo hizo, cambió. Luego apareció la televisión y estaban los agoreros que ya aventuraban que la televisión acabaría por lograr la desaparición, por el exterminio de lo que era la radio. La televisión, la imagen se comería a la voz. Eso no ocurrió, nunca ha ocurrido. La televisión aprendió a convivir, y la radio también lo hizo con ella, a convivir con armonía una con otra, ¿no? Luego, con la llegada de Internet, volvieron los agoreros, ahora más tecnológicos que nunca, para decir que las nuevas tecnologías, de la inmediatez de las redes sociales, la radio online se comería a la radio convencional, a la radio en frecuencia modulada, como ocurrió también con la onda media. No creo yo que haya que llegar a esos extremos, pero cierto es que la era digital sí ha venido pisando fuerte, mucho más fuerte que cuando llegó la televisión, y algo de daño, por no decir que una herida profunda ha causado en la radio convencional, la radio típica, que no tópica. Yo no creo que la radio online se vaya a comer a la radio convencional de estudio de frecuencia modulada, pero sí la va a relegar a un punto en el que, por ejemplo, en la música nos encontramos al vinilo. Lo idolatramos, pero no es lo más frecuente. La radio ha pasado página para entrar en los ordenadores, para entrar incluso en tu coche a través de una señal wifi. La radio ahora es a la carta. Ya no hay que correr para llegar a casa y poder escuchar aquel programa en directo que comenzábamos en alguna temporada a las 10, en otra a las 11, e incluso hace ya algunos años, cuando a través de Onda Cero comenzábamos el programa a las 12:30 ya de la noche madrugada, hora canaria. Eso ha cambiado hoy en día la radio. Se quiere vestir de gala, pero además siendo impuntual. La impuntualidad que nos ofrece el podcast, la impuntualidad y a la vez el abanico de posibilidades que nos ofrece poder acceder a un canal como iVoox, por ejemplo, para escuchar el programa entero o por partes a lo largo de un día o de varios días. Este ángulo 13 está conformado para hacerse así en esta 8ª temporada. Es por ello que este pequeño rincón, que en poco, en algo o quizás en nada, se parece a un estudio de radio convencional, sí lo tengo considerado como tal. El estudio de radio se ha hecho a un lado para dejar paso a un teclado, a un micrófono como el que tengo ahora delante y a 2 pantallas de ordenador, bueno, pues entre ellas ligadas o conectadas. La radio que hacemos ahora, yo creo que es una radio más profunda incluso que la de antes, porque llega a cada persona en el momento que cada persona la necesita. Este ángulo 13 también se configura para cumplir esa máxima. Nadie podrá negarnos que desde el minuto 1 de nuestra primera temporada, e incluso antes, cuando ni siquiera estábamos en radio, sino que Ángulo 13 nació como publicación digital, como web, como revista digital, nadie podrá decirnos que nunca hemos ido algún pasito por delante. Ahora son muchos los que se suman, y yo lo aplaudo y me alegro, se suman a este formato, pero no aquellos que no tienen o no han tenido posibles para acceder a una emisora de radio, vamos a decir mayúscula o grande. ¿Qué es grande y qué es pequeño cuando se hace un mensaje para llegar a un oyente? No, pero es que ahora se suman a este formato muchos que incluso han dirigido grandes cadenas, que no programas, cadenas de radio, dirigen grandes revistas o grandes programas de televisión. Esta forma de hacer radio es la que toca, y nosotros como comunicadores también tenemos el deber, nos toca también adecuarnos al nuevo formato. No quería empezar el programa de hoy así, y me he ido por los cerros de Úbeda. Yo quería hablarte del valor de la amistad y de la conexión entre los seres humanos. Y tú dirás, vaya, qué profundo empieza este rollo radiofónico en la noche. Juanca nos viene a contar una milonga interiorista o interior. Bueno, pues sí, algo de eso quería comentarte antes de irme por los cerros de Úbeda y empezar a hablarte de formatos radiofónicos, ¿no?
sentidos y las energías, las vivencias, el sentimiento. Si lo haces desde la pausa, la respuesta es distinta. Me sobran dedos de una mano. Y eso no desmerece al resto. Cada uno ocupa un lugar en la estrategia de la vida, una estrategia que por otra parte no controlamos nosotros. Hay quien dice que la controla un dios, varios dioses o personas que como yo piensan que es una cuestión energética, que las energías fluyen y fluyen por autopistas que nosotros no somos capaces de ver ni controlar. Prácticamente inapreciable el movimiento de las personas que trabajaban allí. En esa conexión en directo, junto conmigo cientos de personas que de todo el mundo preguntaban cómo iban las tareas de recuperación o de rescate del pequeño Julen. Y entre esas personas, con algunas excepciones de ceporro y mamporreros de la palabra que siempre se cuelan en estos lugares, pero en general, en mayoría absoluta, me atrevería a decir, personas de diferentes partes del mundo que no nos conocemos, preguntando por una persona, por el pequeño Julen, y unificando las energías, el entusiasmo, la positividad para que el resultado fuese pronto y además a ser posible feliz. Esa conexión entre seres humanos que ni se conocen y que posiblemente nunca más van a saber de ellos entre sí, da yo creo que un respiro a la esperanza. El ser humano no se ha, vamos a decir, enfriado en absoluto o por completo. Todavía sale un calor, un rayito de sol interior, un rayo de esperanza.
penoso, es triste que tenga que darse casos como el del pequeño Julen para que recuperemos esa conciencia, esa autopista energética positiva. Pero bueno, se da y tenemos que quedarnos con lo positivo, tenemos que quedarnos con esa energía que al final es la que debe construir a los seres humanos. Bueno, llegados a este punto, ¿qué te puedo contar? Vamos a comenzar este programa de radio. Programa número 257, el 27 de esta octava temporada. Bienvenido, bienvenida a esta aventura radiofónica. Comenzamos. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Pues iniciamos este programa de hoy, el programa de esta noche, rescatando de la fonoteca particular de Ángulo 13 una entrevista que quería volver a emitir desde hace ya algunos meses, porque primero el tema es interesantísimo. Las experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM. Y segundo, porque el invitado para esa entrevista es el archiconocido y además enorme profesional Miguel Gaona. Recuperamos esa entrevista sobre un tema realmente apasionante por el que me preguntas frecuentemente a través de tus correos electrónicos y mensajes para este programa. Viajamos en el tiempo, damos al play en esta particular fonoteca de nuestro Ángulo 13. Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Al otro lado del hilo telefónico y dándole las gracias por soportar estas madrugadas tenemos a José Miguel Gaona. Ya sabemos, lo conocemos, es estudioso y además experto en psiquiatría forense y queremos darle las buenas noches. José Miguel Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, agradecerte que estés con nosotros a esta hora, que no es una hora cómoda, lo sabemos, y que siempre supone un esfuerzo, ¿verdad? Encantado, que va, en absoluto, no es muy tarde todavía, es una hora perfecta para hablar de esto, gracias. Pues fíjate que hablando aquí los compañeros, y sabes que esto de los medios, de las redes sociales, etcétera, pues une a la gente un poquito más, ¿no? A veces la separa. Todo el mundo coincide en que esto es un tema que apasiona, las experiencias cercanas a la muerte, pero que pocos saben explicar, ¿no? A mí me llama la atención cómo un psiquiatra forense, entre otro montón de cosas, se siente atraído pues por este asunto concreto, ¿no? No es fácil encontrar a gente de la ciencia interesada por este asunto, ¿o me equivoco? Pues no, porque muchas personas, es curioso, tienen cierto pudor a la hora de hablar de este tipo de temas, porque creen, por el contrario, que pertenece de alguna manera a necesariamente a lo sobrenatural, a lo oculto, a la superchería, etcétera, y no es así. Y además me llama mucho la atención y es muy curioso, porque existe, como en tantas otras cosas en la vida, una especie de doble moral o doble apariencia, en el que luego, es muy curioso, pero conozco a muchísimos personas con altos cargos, por ejemplo, dentro del terreno de la sanidad en nuestro país, que por el contrario luego por detrás y de manera no oficial mantienen constantemente conversaciones con los que nos dedicamos a esto en relación a que les expliquemos detalles, ¿no? Entonces es muy curioso. Sí lo es, ¿no? Porque al final yo supongo que las personas que trabajan de primera mano pues con pacientes que tienen estas experiencias, como mínimo la curiosidad les puede, pero la búsqueda de respuesta, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, no podemos negar que existen las experiencias cercanas a la muerte, porque de hecho una parte relativamente importante de la población las sufren, es decir, el hecho de que existan o no es absolutamente innegable. Otra cosa es, o lo que podemos discutir, no es solamente el origen, sino también las consecuencias, por qué ocurren, de qué manera ocurren, la dinámica de las mismas. Eso quizá puede ser discutible, pero no es desde el punto de vista científico para nada. Yo creo que ahí el buen científico debe estar totalmente abierto de mente a cualquier sugerencia que la propia realidad nos esté en un momento dado imponiendo. Porque si no, pues todavía seguiríamos creyendo, por ejemplo, que la Tierra es plana, ¿no? Claro. Es decir, algunos empezaron a pensar que no era tan plana y todos los demás evidentemente se le echaron encima. Pero en ocasiones es evidente que la Tierra no es plana.
y no solamente en ocasiones. José Miguel, todas las personas que han vivido una experiencia de esta, un SM, ¿no? Hasta donde has investigado, ¿manifiestan siempre las mismas percepciones? Es decir, el túnel, la luz al final de ese túnel, los seres queridos que salen a recibirte, esa revisión de la vida, ¿todos coinciden? ¿Esos son denominadores comunes? No, coinciden en parte, es decir, no siempre es exactamente igual. Por ejemplo, no siempre la experiencia es completa, no siempre hay un túnel tan largo, no siempre te encuentras con las personas al final de ese túnel que hayan ya fallecido. Es curioso, pero en ocasiones uno puede encontrarse con personas que todavía estén vivas o incluso con personas que uno no conoce y no sabe exactamente de dónde han salido. Y esto da, pues curiosamente, pie a muchísimas interpretaciones. Es decir, yo estuve en el congreso de IANS, que es la Asociación Internacional de Experiencias Cercanas a la Muerte, que se celebró en Carolina del Norte, en Durham, hace un par de meses. Y bueno, había casi 100 personas que habían sufrido experiencias cercanas a la muerte. Había un sinnúmero de profesionales, por ejemplo Raymond Moody, Eben Alexander, estaba Bruce Grayson, jefe de psiquiatría de la Universidad de Virginia Occidental, y llamaba la atención como la diversidad, ¿no? Es decir, hay denominadores comunes, como los que acabas de mencionar, pero también hay personas que no llegan a tener el túnel, otros, por ejemplo, que tienen ruidos, zumbidos muy intensos a lo largo del proceso. Es decir, son temas que si podemos en un momento dado generalizarlos, como el túnel, la luz, etcétera, etcétera. Pero también en ocasiones hay otro tipo de variables. Y algo también que creo que es interesante, un pequeño porcentaje, eso afortunadamente a un 5% aproximadamente de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte ECMs, la experiencia es desagradable. Claro, eso te iba a preguntar. Esto me ha parecido tremendamente interesante. Es decir, no siempre es tan beatífica, tan tremendamente agradable. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho y evitar que me hagáis las preguntas, pero una cosa que siempre llama la atención cuando conoces a una persona que tiene un ECM es que la primera pregunta que viene al neófito es, comentario, decirle, oye, después de esto habrás perdido el miedo a la muerte, ¿no? Y es muy curioso, la contestación es preciosa, dice, no he perdido el miedo a la muerte, he perdido el miedo a la vida. Y esto siempre me ha dejado muy impresionado. Sí. La persona pierde el miedo a vivir, pierde ese miedo, porque a través de perder el miedo a la muerte, le da otra perspectiva a su vida. Y por tanto pierde el miedo al fracaso, pierde el miedo a que las cosas no son las mundanas, al menos tan importantes como otrora nos creíamos, etcétera, etcétera. Digamos que también siente como su vida se siente asegurada o siente más tranquilidad para disfrutar lo que en esencia es la vida, ¿no? Exacto, se vuelve mucho más tranquilo con la vida. Por supuesto que además pierde el miedo a la muerte, es decir, y es muy curioso, en mi experiencia profesional he llegado a ver personas, por ejemplo, que no habían tenido una experiencia cercana a la muerte, en algunos casos hasta 3. Y esto es, digamos, qué cosa más extraña del oyente. Bueno, personas que evidentemente tenían o tienen algún tipo de patología personal que pone su vida en riesgo y que este tipo de patología se agudiza cada cierto tiempo, de tipo cardíaco. Yo empecé a tener interés en este tipo de experiencias hace unos 20 años aproximadamente, porque entre otras cosas nos dedicamos mucho al tema de las dependencias, de las drogas, y observábamos que ciertos, y con mucha frecuencia, pacientes que tenían sobredosis en el hospital y fallecían, aparentemente, al menos tenían un paro cardíaco muy prolongado, pues volvían a la vida, por así decirlo, sufriendo este tipo de situaciones, ¿no? Pero esto debo subrayar que obviamente no se da solamente en personas que tienen sobredosis de drogas, sino también para las cardíacas. Por ejemplo, un colega, Pim van Lommel, que es holandés, justamente es cardiólogo. Él a su vez comenzó interesado por las ECM dentro de su campo. Y yo también empecé dentro del mío de las adicciones. Es decir, en diversos campos de la medicina observamos este tipo de fenómeno. Permíteme que presuma de mi ignorancia, algo que suelo hacer con cierta frecuencia. Por Dios, dime. Y te pregunte cosas que igual son quizás obvias, no lo sé. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que se pueda recordar algo así? Porque tengo entendido que el cerebro... Vamos a poner un ejemplo, un accidente grave, ¿no? Y en ese accidente se ha perdido la conciencia.
¿cómo? Es que no sé cómo puede poner una atención consciente en los momentos en los que se producen esas experiencias, no lo sé. Sí, bueno, la verdad que la pregunta es muy compleja, muy Lo siento, difícil. No, es una pregunta tremendamente inteligente. Lo que sucede es que la ciencia hoy por hoy no sabe dar una contestación a eso. Las hipótesis que se manejan es que la conciencia, de alguna manera, tiene otros estadios que siguen existiendo dentro de lo que ocurre en esos momentos. Por ejemplo, hace tan solo 7 o 8 días aparecía una noticia en los periódicos en el que habían observado cómo personas que se encontraban aparentemente en coma profundo, ¿sí?, y bajo prácticamente muerte cerebral, sin embargo, respondían a estímulos. Se habían puesto un electroencefalógrafo para comprobar que estaban muertos cerebralmente hablando, pero por otro lado utilizaban otro tipo de técnicas para educar potencial dentro de su cerebro. Les decían, por ejemplo, mueva usted la mano. Evidentemente el paciente no movía en absoluto la mano. Sin embargo, ciertas zonas del cerebro que intentaban mover la mano presentaban en un momento dado actividad. En personas, debo decir que hasta ahora se hubiesen desconectado de un respirador, por ejemplo, porque técnicamente estaban en muerte cerebral. Claro. Por un lado no sabemos, es decir, tanto sobre el cerebro como nos imaginamos por mucha tecnología que tengamos. En segundo lugar, están comenzando a aparecer una serie de ideas o teorías que son realmente sorprendentes para la ciencia en su estado actual. Por ejemplo, Eben Alexander es un neurocirujano de Harvard que actualmente trabaja en Virginia, con el que tuve una interesante conversación, pero no solamente él, sino muchos otros, están postulando algo que puede ser aparentemente tan descabellado como que la conciencia puede llegar a existir de manera independiente del cerebro. Yo sé que esto es algo que puede llevar a los científicos más ortodoxos a llevarse las manos a la cabeza. Sin embargo, dentro de lo que se está viendo del cerebro, un funcionamiento similar al de un holograma, en el que de una manera tridimensional, rozando la física cuántica, está teniendo ese tipo de proyección, quizá en un futuro podamos ver que no es tan descabellado. Hoy por hoy, para la ciencia, el cerebro, su organización fisiológica, no llega a responder a todas esas preguntas. Y de repente hay científicos, y cada vez son más numerosos, que se plantean, bueno, vamos a ver, ¿no habrá quizá una serie de realidades paralelas en las que el cerebro evidentemente hace de puente? ¿No será que quizá la conciencia utiliza el cerebro como si fuese el software sobre un hardware y que, al igual que ocurre con el software puede tener vida propia y puede existir aunque no exista hardware? Interesantísimo. Y se abren un montón de frentes para investigar y para la duda, ¿no? Efectivamente. Se cumple esto de que cuando una persona manifiesta haber vivido esa experiencia, todos ellos, digamos que como preámbulo o después de esa experiencia, se ven fuera de su cuerpo en la cama, por ejemplo, del hospital. ¿Se cumple ese momento que quizás ha sido como muy utilizado en las películas, etcétera, que se ven fuera de su cuerpo, ven como los cirujanos, los médicos, etcétera, están a su alrededor, o eso no se cumple? No se llega a cumplir absolutamente en todas las situaciones. Se cumple en muchísimas, pero no realmente no en todas. Es decir, hay en muchas de estas experiencias que no llega a existir esa especie de desdoblamiento, ¿no?, en el que se sale fuera del cuerpo. Desdoblamiento, por otro lado, que se puede en un momento dado reproducir de alguna manera, se llaman estados disociativos en psiquiatría, en el que, por así decirlo, la conciencia se desdobla del cuerpo, se separa del cuerpo y adquiere como una especie de vida propia, lo que subrayaría además justamente el tema del que acabamos de hablar, que pudiera existir de alguna manera por fuera. Hay momentos como por ejemplo las intoxicaciones con drogas, ciertas drogas, con la ketamina,
que entre paréntesis recomiendo a nadie, es decir, Claro. que nadie crea que estoy animando a probarla justamente por este comentario. De hecho, Albert Hoffman, la persona que sintetizó el LSD hace ya más de 50 años y al que entrevisté en Suiza hace casi una década, una de sus peores experiencias justamente había sido con ketamina. Es decir, que no animo absolutamente a Claro. nadie a que sniffe o tome el famoso factor K. Pero este desdoblamiento que sufren las personas, particularmente que han sufrido la FM, pues les permite, y esto es algo interesante, ¿no? Quizá es uno de los factores menos explicados, por no decir nada explicado por la ciencia. Hay un sector de la ciencia que, como es lógico también, intenta razonar cada una de las partes de la experiencia cercana a la muerte, explicándolo desde un punto de vista totalmente científico, en el sentido de científico ortodoxo me refiero. Pues bueno, que si el túnel puede ser en un momento dado por una falta de irrigación en ciertas zonas de la retina y del cerebro, los sonidos, los acúfenos por este otro, pero hay algo con el que siempre chocan. Chocan, digo, porque no han acabado nunca de tener una explicación, y es cómo es posible que una persona, fíjate bien, puede tener este estado disociativo de sentir que sale fuera de su cuerpo, pero cómo es posible que vea cosas que ocurren en ocasiones a kilómetros de distancia o en su derredor y que luego pueda contarlo con sumo detalle, pero sobre todo cosas que no han ocurrido alrededor del sitio donde se encuentra la persona que ha sufrido el deceso. Esto es algo realmente, hoy por hoy, totalmente inexplicable. Pero es interesante lo que cuentas porque muchas veces pensamos que la ciencia más ortodoxa vive a espaldas de este fenómeno, y no es cierto. Se interesa por él, evidentemente, buscando la explicación científica, como debe ser de primera mano, pero de espaldas no vive, es decir, se interesa por este fenómeno, ¿no? Sí, existe muchísimos departamentos de psiquiatría, de fisiología en todo el mundo que van investigando. Me temo que algunos de ellos, es verdad, lo hacen desde un punto de vista tremendamente conservador, negando de partida incluso la propia hipótesis, y esto, pues, con sinceridad, decir que me parece totalmente anticientífico. Yo de toda la vida he sido un científico ortodoxo, tengo mi doctorado también, tengo 2 másteres, es decir, no pertenezco al reino de la ciencia paralela, ni mucho menos. Y me interesa porque es un hecho real, es decir, ocurre todo este tipo de cosas. Lo que estamos intentando averiguar es por qué ocurren, qué es lo que hay detrás. Y además, después de haberlo estudiado, también me explico el por qué. Seguramente en muchos textos sagrados aparecen referencias de alguna manera al cielo, al infierno, etcétera, etcétera. Y creo que desde el punto de vista antropológico y sociológico, esto se explica porque en su día, quizá evidentemente cuando escribieron dichos textos o mucho antes, hubo personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Y al volver a la vida, por así decirlo, describieron ese paraíso, describieron ese infierno también, aunque evidentemente en aquel entonces, y debido a que no existían tantas técnicas, o por no decir ninguna técnica de resucitación, pues evidentemente no eran tan normales o corrientes como ahora, ¿no? Antes comentabas que habías conocido a Raymond Moody. Sabes que ese famoso bestseller Vida después de la vida siempre de alguna manera ha estado rodeado de polémica, ¿no? Muchos dudaron incluso que esas páginas tuviesen algo de verdad en esos casos reales. Te preguntaría qué impresión te llevaste de él. Bueno, Raymond Moody, la verdad es un personaje encantador. Es decir, realmente me recuerda. De hecho, yo le pregunté, es decir, si había tenido algún tipo de educación inglesa, porque parece uno de estos profesores adorables que aparecen en las películas británicas, que son cultos, educados, encantadores, y sin embargo no ha tenido este tipo de educación, lo que no quita que tiene 2 carreras, la de medicina por un lado, la de filosofía por otro. Es una persona que incluso, aunque se le hubiera inventado, cosa que dudo, porque realmente yo lo he visto en su salsa, conozco a las personas, algunas al menos, en las que él mismo se ha basado para escribir no solamente ese libro, sino otros tantos, y el fenómeno existe. En el mismo Congreso de IANS, como digo, había más de 100 personas que habían sufrido experiencia cercana a la muerte. Y os diré una curiosidad, Eben Alexander, de hecho, dentro
dentro de poco haremos un programa con él en televisión, este neurocirujano, él mismo había tenido una experiencia cercana a la muerte. Eben Alexander es un neurocirujano también de la medicina más ortodoxa, más dura, que siempre además él negaba justamente los procesos de ECM como parte de algo mágico en la vida de las personas, hasta que tuvo una meningitis que le mantuvo postrado con varias paradas cardíacas durante varias semanas. Y al volver, pues vino, se fue, no sé si alguna vez se fue o no, pero la cosa es que al recuperar la conciencia y recuperar la vida otra vez, se convirtió en uno de los más fervorosos defensores de las experiencias cercanas a la muerte. Y además, si tenemos un minuto... Sí, lo tenemos, sí. Sí, fenomenal. Lo voy a contar muy rápido porque creo que a los oyentes les puede interesar. Eben Alexander, durante el coma, observaba cómo una chica, una joven, que él, y esto viene contestando en parte a la pregunta que hacías al principio, le acompañaba durante todo el proceso. Era una especie como de ángel de la guarda. Además, en esos términos se suele referir muchas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. De ahí, una vez más, la referencia que en un momento dado podemos encontrar también en muchos textos sagrados. Es decir, encontramos en ocasiones que hay alguien que nos acompaña. En este caso era una chica desconocida que la acompañó durante estas semanas, de una manera u otra, él decía como que protegiéndole. Bueno, al volver a la conciencia, se lo comentó a sus padres. Y sus padres le hicieron una revelación extraordinaria. Estoy hablando de lo que ha ocurrido hace tan solo 3 o 4 años. Le dijeron, mira, Eben, tenemos que decirte la verdad, tú eres adoptado. ¿Cómo que soy adoptado? Bueno, se llevó una grandísima sorpresa, comenzó a averiguar en los servicios sociales cuáles eran sus padres biológicos, evidentemente reales, y finalmente los conoció. Al conocerlos, les explicó esta gran experiencia que había tenido y les habló de una chica en la que además él mismo había hecho un dibujo. Bueno, y aquí viene la historia que a mí por lo menos me pone siempre la carne de gallina. Les enseñó el dibujo y los padres, lleno también de un escalofrío, le dijo, es tu hermana que falleció hace 15 años. Tremendo. Y Eben a mí me ha enseñado la fotografía de la hermana y el dibujo que él había hecho y son idénticos. Tremendo. Era la hermana fallecida hacía 15 años, que antes de esa experiencia que él tuvo, que aparentemente la había estado acompañando a lo largo de toda su ECM y que él nunca había conocido. No solamente nunca había conocido, es que ni sabía que era adoptado. Increíble. Hay mucho que contar. A mí me da pena cuando afrontamos estos temas y te quedas con ganas de conocer mucho más. Antes de hacerte la última pregunta, yo hacerte la invitación para que cuando quieras y puedas, pues participes de nuestro programa Ángulo 13. Encantado, por supuesto. Y disfrutemos de esa sapiencia que, yo siempre lo digo, todos podemos saber de muchas cosas. Lo importante además es saber transmitirlas y que lleguen, y en eso pues tienes maestría. Te preguntaría para acabar y a lo mejor saliéndonos un poco del asunto, porque aquí algunos compañeros nos preocupamos por la salud mental, y aprovechando que eres psiquiatra, te preguntaría así brevemente si nos puedes decir, darnos algún consejo, qué sería lo mejor para que una persona pues pueda cuidar su salud mental. ¿Qué consejo nos da? Pero en relación a... General. En general. Sí, en general. Un consejito que nos dé para que nos mantengamos vivos, nuestra salud mental no se deteriore, ¿no? Mira, hay una pregunta que casi siempre le hago a los pacientes cuando vienen, además de otros psiquiatras, y están ya muy quemados con psicoanálisis, con psiquiatría ortodoxa, etcétera. Muchas veces simplemente les miro y les digo, oiga, ¿usted es feliz? ¿Por qué le gusta vivir? Las respuestas que van incluidas en unas preguntas en ocasiones tan sencillas revelan gran parte de la salud mental del individuo. También he de decir, para que nadie quede preocupado con esta pregunta, que ninguno debe de esperar una respuesta especialmente rica o profundísima. En ocasiones, la felicidad, el sentirse bien mentalmente, es como la bolsa de la compra. Llevamos una latita de esto, un tetrabric del otro, un bote de mermelada, y al final la suma de esas pequeñas cosas es lo que hacen que seamos felices y que nuestra vida tenga sentido, que quizás sea el principal pilar de lo que es la salud mental. José Miguel, reiterar esa gratitud por haber estado esta noche con nosotros en Ángulo 13. Un placer, amigo. Encantados, y cualquier persona que tenga más inquietudes acerca de esto, le rogaría que se una a Proyecto Túnel,
que lo tenemos en Facebook. Perfecto. Para poder compartir todo tipo de conocimientos acerca del Che. Proyecto Túnel. Un abrazo, buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. Así los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Seguimos en Ángulo 13 desgranando los minutos de la noche. Ahora también volvemos a darle al play a esa fonoteca particular de nuestro programa, pero lo hacemos para tocar, para recuperar, para tratar un tema totalmente diferente al anterior. Vamos a hablar de bichos. Bueno, no solo de bichos, porque el tema que nos ocupa, además de ser protagonizado por bichos, también puede ser protagonizada por objetos, por líquidos extraños. Bueno, te comento. Vamos a hablar de lluvias extrañas. Imagínate que vas por la calle y de repente te cae en el hombro una araña y luego otra y van siendo decenas y cientos de bichos, de arañas los que llueven, los que caen del cielo. Y si en lugar de arañas fuesen, por ejemplo, sangre lo que cae desde el cielo, o, en fin, objetos realmente anómalos, objetos que no deberían llegar desde el cielo, que llegan por cientos y por miles. Con José Manuel Frías recuperamos esa entrevista que realizamos hace algunos años en este mismo programa, en este tiempo de Radio Ángulo 13. Damos al play. Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, José Manuel Frías. José Manuel, buenas madrugadas. Hola, buenas noches, ¿qué tal, compañero? Como siempre, un placer poderte saludar, José, y yo no sé, esta noche, fíjate, estábamos hablando aquí unos compañeros en la redacción y me preguntaban, ¿de qué vas a hablar? Y yo digo, bueno, pues esta noche, entre otras cosas, voy a hablar de lluvias extrañas, y la cara era de extrañeza, claro. Cuando empiezas a comentar que pueden caer del cielo cosas tan, en fin, extrañas, o no tan extrañas, pero asquerosillas, como una araña, o millones de arañas, o miles de arañas, no sé, ¿es verdad que puede llover cosas tan insólitas como esa? Bueno, eso es lo que comentan los testigos que han podido vivir este tipo de experiencias y que muchas veces ha quedado además impreso en la prensa, ¿no? Porque aunque este tipo de acontecimiento es muy antiguo, nos lo encontramos en crónicas prácticamente desde que el hombre empieza a poner las cosas por escrito, hasta acontecimientos pues muy recientes, ¿no? Que, como digo, han podido recoger diferentes periodistas, ¿no? Y sí es cierto, o sea, las lluvias insólitas vienen a ser pues una lluvia de elementos que en teoría no deberían caer del cielo, ¿no? Porque en algunas ocasiones ese tipo de elementos vienen acompañados de agua, pero otras veces ni siquiera es una lluvia convencional, simplemente son objetos extraños, que pueden ser desde lluvias orgánicas hasta lluvias inorgánicas, ¿no? Las orgánicas, pues, la mayoría son animales, suelen caer, como tú bien comentabas, pues peces, ranas, pueden caer también arañas, pero ya no solamente animales como tal, sino el hecho de que llueva carne, de que llueva sangre, y ese elemento tan curioso. Sí, fragmentos de carne y de sangre que también han ocurrido, no de manera reciente, sí es cierto que esto aparece en las crónicas antiguas, pero sí fragmentos de carne que mucha gente relaciona incluso con el fenómeno ovni, como luego veremos, ¿no? También sangre, o por lo menos una lluvia rojiza, y lo que se conoce como cabello de ángel, esa especie de sustancia extraña, esa materia fibrosa que ya aparece en las Sagradas Escrituras, pero que también ha sido relativamente reciente. Hasta la parte más extraña, porque ya de por sí es extraño el hecho de que te caiga del cielo una rana o te caiga un pez, pero más todavía extraño es que te caiga, pues no sé, fragmentos de piedra, fragmentos de hielo enorme, cruces de madera, como aparecen en crónicas antiguas. Incluso hay una por ahí, que no recuerdo ahora mismo de qué época era, que fue una lluvia de cartas de amor, que a mí me dejó totalmente alucinado. Qué bonito. Que ocurrió hace 700, 800 años, y empezaban a caer cartas, notas, en las que venía, pues, aparentemente poesías y elementos relacionados precisamente con eso, con ese romanticismo, pues, más antiguo, ¿no? O sea que sí, parece que este tipo de lluvias, aunque desconocemos su origen, ocurren y parece ser relativamente frecuente. Habrá quien se esté preguntando ahora, claro, lo fácil es tender a imaginar, bueno, pues si nos cae un buen puñado de cartas de amor del cielo,
En fin, a lo mejor es que un avión las tiró, podríamos pensar eso. O si nos viene un puñado de ranas, a lo mejor es que algún tipo de tornado o tormenta las levantó y las soltó encima de mi cabeza. Algunas podría tener esa explicación, pero es que hay muchas de estas lluvias que realmente a día de hoy todavía no tienen respuesta, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el hecho de que caigan peces o caigan ranas del cielo, intentando explicarlo como un tornado, que yo creo que es la hipótesis más plausible o la que más se utiliza. Yo cuando he estado entrevistando a meteorólogos muy importantes, entre ellos a Juan de Dios del Pino, del Instituto Nacional de Meteorología de Sevilla, pues resulta que me decía que esa hipótesis del tornado es totalmente incierta. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llueven peces o llueven ranas, caen vivas. Y eso sería totalmente imposible si fuera un tornado. Estaríamos diciendo que ese tornado ha pasado por un río, por una laguna o por el mar, ha absorbido el agua junto con esos peces, por ejemplo, o con esas ranas, y luego la ha lanzado a una velocidad bestial, ¿no? Que es como suele ocurrir este tipo de fenómenos meteorológicos. Sería, por lo tanto, imposible de cara a la meteorología que esos animales cayeran vivos, y claro, caen vivos, ¿no? Por lo tanto, no se puede explicar como un tornado. Hay incluso una cosa que me hace mucha gracia, una hipótesis que aparece por ahí por internet, que dice que cuando llueven peces es porque seguramente una bandada de pájaros ha estado bebiendo del mar, ha estado comiendo esos animales y luego lo han vomitado sobre un municipio concreto, ¿no? Pero claro, eso por supuesto también forma parte de la leyenda urbana y no tiene ningún tipo de explicación. Imaginemos esa gran bandada de pelícanos descargando sardinillas y, en fin, no. Sí. A veces la explicación que se intenta dar a este tipo de fenómenos ya raros suele ser más extraña todavía que el propio fenómeno, ¿no? Tengo curiosidad por una cosa. Tú has recogido un montón de información sobre esto, has publicado trabajos también relacionados con estas lluvias extrañas, insólitas, pero siento curiosidad por saber cómo ha reflejado, digamos, la prensa, no sé, los medios de comunicación, generalmente la prensa escrita, este tipo de fenómenos en los lugares donde ha ocurrido. ¿Ha tenido repercusión o esto es algo que ha quedado acotado a esas poblaciones concretas? Nunca ha salido en portada, o sea, no son asuntos, por lo menos actualmente, ¿no? que hayan sido tan importantes como para que se corra la voz de una manera bestial, pero sí es cierto que la prensa lo ha recogido siempre con sorpresa, ¿no? Sobre todo en casos que son pues relativamente recientes, ¿no? Porque nos encontramos historias que son muy antiguas, ya en la propia Biblia y en otros libros sagrados aparece, pero en casos recientes no es así, ¿no? Digamos que hay personas que han podido vivir ese fenómeno, que la prensa ha estado a pie de calle hablando con los testigos y narran con total sorpresa, evidentemente, y sin plantearse cuál es el origen, ese tipo de situaciones. Y en ese sentido tenemos muchas que son del pasado siglo, que esos testigos están totalmente vivos y que son muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que a mí más me ha sorprendido ocurrió en un pueblecito de Badajoz, en San Vicente de Alcántara, y precisamente me ha sorprendido porque tiene relación con el fenómeno OVNI, por lo menos según mi punto de vista, ¿no? Sí. Y son lluvias extrañas que se han manifestado entre la década de los 30 y de los 40 del pasado siglo. Concretamente hay un cronista local muy mayor, Fernando Tostado, que todavía vive y puede narrar ese tipo de experiencia. Y todo comenzó en el año 1932, cuando aparece en el cielo un par de nubes muy grandes, de un color dorado. De pronto esas nubes se unen, dejan un espacio en medio, ese espacio parece que luego se llena con una especie de remolino extraño, horizontal. Al final se había quedado todo como una especie de viga de madera en forma de puro, como el típico ovni en forma de puro, pero en este caso parecía no tan consistente. Empieza a girar hasta que desaparece. Bueno, hasta ahí es un fenómeno curioso en el cielo, que no tiene explicación, pero lo extraño es que media hora después empieza a llover miles de sapos que llenan por completo todo lo que es lo que es el municipio de San Vicente de Alcántara. Incluso los niños empezaron a jugar con esos sapitos pequeños porque estaban totalmente vivos. Recuerda a la gente cómo pasaban los carros por encima y los iban destripando, como ellos decían. Y bueno, aquello fue un auténtico espectáculo. Pero es que ese mismo fenómeno ocurrió en la década de los 70. Empiezan a verse objetos extraños en el cielo, entre ellos luces que hacían movimientos muy en plan zigzag, o sea que no era ningún tipo de satélite ni ningún tipo de avión. Incluso objetos mucho más cercanos. Se habla de una especie de esfera como una pelota de tenis de color verdoso que se aparecía por la noche en la zona del monte de esta localidad.
y una serie de luces que aparecían en la montaña, que era como una especie de tren fantasmal, porque iban una detrás de otra, cruzando de un lugar a otro. Pues siempre que ha ocurrido ese fenómeno extraño, ese fenómeno que podríamos decir fenómeno ovni, luego ha empezado a llover en sapos, a llover incluso también en saltamontes, a llover mosquitos, aunque yo en el caso de animales y de insectos voladores no les presto tanta atención, porque a fin de cuentas son animales que ya están arriba y pueden caer en un momento dado. Pero bueno, el hecho de que lluevan sapos siempre después de que haya luces de este tipo me parece bastante significativo. Y este tipo de fenómenos sí han sido recogidos en la prensa, como te digo, nunca como tema principal ni como portada, pero sí con total sorpresa por parte de los reporteros que cubrieron este tipo de noticias. Ahora estoy hablando de memoria, espero no equivocarme. En su día yo leí un libro de Charles Ford, creo que era el libro de los condenados, y en ese libro él hablaba de lluvias, de una lluvia concreta en la que caían símbolos jeroglíficos, y él hablaba de que estos símbolos que llovían podían tener relación con otras civilizaciones que intentaban decirnos algo, ¿no? Es decir, esa presencia alienígena o del fenómeno ovni, como bien dices, está estrechamente unida a estas lluvias, ¿no? Sí, y además hay un caso que yo creo que viene a demostrarnos también esa relación con el fenómeno ovni que ocurre en mi provincia, en Málaga, concretamente en el pueblo de Ronda, un pueblo estupendo por diferentes motivos, pero que también tiene su misterio, y resulta que allí hay un barrio muy conocido, el barrio de San Francisco, y dentro del barrio un cerro, el cerro de San Nicasio, que tiene una vereda que lo rodea y que antiguamente era muy recorrida por los campesinos que trabajaban en el campo. Y resulta que desde la década de los 40 o 50 del pasado siglo hasta fechas muy recientes, hará, no sé, 20 años, 15 años aproximadamente, ha habido lluvias de piedra, pero lluvias de piedra no acompañadas de agua, o sea, no momentos de lluvia normal ni de tormenta, sino cielo totalmente despejado, personas que pasaban por ahí al atardecer, de pronto escuchaban como el sonido el zumbido de miles de abejas, como si pasaran cosas a gran velocidad alrededor tuya, y cuando miraban hacia arriba veían que había una auténtica lluvia de piedras a una velocidad tremenda, pero que curiosamente ninguna impactaba contra las personas. Y lo que es más extraño todavía, cuando esa lluvia se paraba por completo, la persona, pues imagínate, en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos por el miedo a recibir un impacto, las piedras desaparecían luego. Pero esto ha ocurrido montones de veces con multitud de testigos, gente incluso importante que trabaja en el ayuntamiento. Yo hablaba, por ejemplo, en su momento con Francisco Javier Calvente, que es funcionario de la Casa Consistorial, y él mismo había vivido esa experiencia de haber paseado por ahí. Y claro, había personas que intentaban buscar hipótesis de un bromista, pero bueno, decía, un bromista tiene que subir al cerro con sacos de piedra, tener 40 manos para lanzar tantas piedras a la vez, y luego antes de que caigan al suelo bajar y recogerlas, claro. O sea, no había ningún tipo de explicación para eso. Pues bien, en ese cerro siempre ha habido fenómeno ovni, siempre ha habido una especie de esfera grande que parecía sumergirse venía del exterior y se sumergía en los conductos internos que tiene el propio cerro, una especie de cuevas antiguas que luego se han cerrado. Se han visto en la zona seres altos y rodeados de luz que muchas personas relacionaban con personajes de la Biblia, con personajes divinos. Incluso se ha hablado de una serpiente de gran tamaño con una cabeza casi humana, ¿no? O sea, ahí se mezcla un poco también la criptozoología y la ufología con ese fenómeno de las lluvias de piedras que tampoco tienen explicación ninguna. Yo cuando lo hablé con Juan de Dios del Pino, esto de las piedras o ese gran bloque de hielo que cayó en Tocina en el año 2000 y que casi mata a un hombre, ¿no? Porque por suerte había entrado en el bar en el último momento y el fragmento de hielo cayó en la parte del conductor del coche, en el techo, y lo hundió por completo. Y también me decía Juan de Dios del Pino que es imposible que un trozo de hielo de ese tamaño caiga del cielo, porque ni puede ser condensación, o sea, un fragmento de hielo que haya caído de un avión, eso lo descarta por completo, y luego que en la estratosfera tampoco hay agua en ese sentido, o vapor de agua suficiente como para que se cree una pieza de ese tamaño. O sea, son fenómenos que la ciencia pues casi mira para otro lado porque no tiene ningún tipo de explicación. Claro, sobre eso te quería preguntar, porque me llama la atención conocer la implicación de la ciencia o qué punto de vista ha puesto la ciencia a este fenómeno, porque no nos engañemos, generalmente muchos de los fenómenos insólitos que ocurren, sobre todo los relacionados con la propia naturaleza, como es el caso, al final se encuentra una explicación más o menos palpable o entendible, pero la ciencia en este caso no se ha manifestado, por lo menos mucho que yo sepa. No, en este caso yo creo que casi para nada, ¿no? Aunque sí es cierto que, por ejemplo, últimamente el INM está intentando recopilar
reportes de este tipo a nivel, yo creo que casi estadístico, ¿no? No se ha podido de alguna manera decantar por una hipótesis y no entra mucho en este asunto, ¿no? En cuanto a explicaciones al fenómeno, se han dado muchas desde siempre, ¿no? Las más antiguas, ¿no? En la antigüedad siempre se pensaba que esto era una especie de castigo divino o bien un favor del cielo si lo que caía era comestible, ¿no? Imagínate que hoy cayera una lluvia de billetes, ¿no? O de monedas, ¿no? Pues sería casi un favor del cielo. Luego se ha hablado mucho de esa hipótesis de seres de otros mundos que de alguna manera vienen a hacer acopio a nuestro planeta, de una serie de objetos, de animales, y luego al salir volando, pues no se sabe por qué arrojan restos de esos mismos animales al exterior, ¿no? Y ya en su momento Charles Fort, que recogió, creo recordar que más de 60.000 reportes de este tipo, hablaba de la teletransportación, que tampoco sería algo muy aberrante, ¿no? En el sentido de que puede existir una energía que es capaz de hacer desaparecer objetos o grupos de objetos de cualquier lugar y hacerlos aparecer de golpe en otro, y eso explicaría el por qué caen cosas extrañas del cielo en un momento dado, ¿no? Pero bueno, tampoco es una hipótesis que se mantenga, ¿no? En algunos casos sí, cuando hay lluvias de colores, se hablaba de la lluvia de sangre, como antes te explicaba, sí puede ser, pues no sé, polvo, polen que puede haber en las capas bajas de la atmósfera, y al llover, pues evidentemente el agua toma ese color, ¿no? Pero aunque hablemos de remolinos, no se sostiene, esos torbellinos muchas veces no pueden explicarse porque los animales caen vivos y por lo tanto la idea en sí es insostenible de cara a la ciencia, y por lo tanto nos encontramos con un fenómeno del que nadie sabe nada. Se sabe qué ocurre, pero al contrario que sucede en otro tipo de fenómenos, no hay un grupo escéptico que ofrezca una posibilidad verídica, ¿no? Aquí todos son hipótesis personales que cada uno aporta dentro de su terreno, pero que ninguna de ellas ha podido ser demostrada a nivel científico. Ahora comentabas lo de lluvias que pudiesen ser rentabilizables, en fin. Preparando este programa pude acceder a una de estas lluvias, a la información sobre una de estas lluvias en la que llovieron galletas. En el año 65 en Kentucky cayeron millares de galletas, según se registró en un periódico de la época. En fin, es que tiene que ser, bueno, que lluevan arañas o ranas ya es extraño, pero que te caigan miles de galletas desde el cielo, caray, pues a recopilar que la cosa no está del todo bien ahora, ¿no?, con la economía. Claro que sí. Y bueno, como antes te decía, esto ocurría también en las Sagradas Escrituras. Aparecen, lo que pasa es que en este caso son lluvias de piedras, pero no hay que olvidar que son fragmentos de la Biblia que son muy curiosos. Por ejemplo, hay uno, te lo leo muy rápidamente, Josué capítulo 10, versículo 11, que dice: mientras huían ante Israel por la bajada de Bet-Jorón, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Fecá grandes piedras y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras que los que mataron a los israelitas a filo de espada, ¿no? Este tipo de elementos, pues antes eran, como te decía, castigos divinos, pero ahí vemos una lluvia de piedras muy parecida a la que ocurre o ocurría en Ronda, en Málaga, solo que en este caso pues parece que se impactaban contra las personas, ¿no? Y José Manuel, hablamos de lluvias, algunas de ellas pues puede parecernos a priori, no sé por qué relación de ideas, asociación de ideas datadas muy en la antigüedad, aunque antes hablaba de un gran bloque de hielo en el año 2000. ¿Estas lluvias extrañas, insólitas, se siguen produciendo? ¿Están datadas más recientes? Sí, hay historias mucho más recientes, desde, por ejemplo, lluvias de ranas, que es lo más frecuente, ha ocurrido en el año 1954. Te estoy hablando de casos que he podido verificar por mí mismo, no solamente a nivel estadístico. 1954 en Sanlúcar de Barrameda, en 1966 en Málaga, que además mi propia familia, mi padre lo recuerda de cuando era pequeñito, y en algunas barriadas, él vivía en una barriada que se llama Welling aquí en Málaga, y recordaba haber jugado con esos sapitos que llovían del cielo. Luego, por ejemplo, en una localidad de Teruel que se llama Frías de Albarracín, en el año 1988 también ocurrió, pero es que también recientemente, hará pues unos 8 o 9 años, y esto me lo comentaba un compañero investigador, José Manuel Vela, que estuvo investigando en Sevilla y también en Cádiz, y concretamente en la localidad de Hinojos, empezaron a llover caracoles, que yo nunca había escuchado esto. Resulta que había un matrimonio que iba en su coche desde Sevilla a Huelva, y precisamente a la mediación, pues pasando pues por Hinojos,
por esa localidad, empieza a escuchar cómo caen cosas encima del coche, clac, 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 no sabía lo que era, pararon el coche a un lado pensando que podía ser granizo, aunque le extrañó porque no estaba lloviendo, o sea, no era un día con tormenta ni con lluvia convencional, y al abrir la puerta del coche y bajarse ven que todo lo que es el capó, el techo del vehículo está lleno de fragmentos de caracoles, y cuando miran hacia el cielo ven que están cayendo caracoles del cielo, ¿no? Algo que, por supuesto, tampoco tiene ningún tipo de explicación, y ocurrió recientemente. Es un caso relativamente reciente que nos demuestra que a veces lo imposible cae del cielo. En fin, José Manuel, que hay gente que dice, bueno, los programas del misterio solo hablan de psicofonías y de apariciones fantasmales. El misterio es tan amplio que para muchas personas, estoy seguro, sobre todo gente que se ha integrado en este fantástico mundo de lo insólito y la historia, seguro que esta madrugada les hemos sorprendido con esto de las lluvias extrañas, lluvias insólitas. Un placer, un fuerte abrazo. Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.